de los pacientes, y se nos ha pedido por lo menos estar conectados a estos cursos, que son, y ahí uno dice la magia hoy día de las telecomunicaciones. Estábamos recibiendo y estaban hablando jefes de UCI de Latinoamérica, de España, de Portugal. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Uruguay puntualmente le preguntaban cómo hasta el momento les ha ido tan bien. Ellos contaban que tienen apenas un país con 3 millones y medio de habitantes, y una de las cosas que reconocía el sociólogo, porque preguntaba de la política con la acción sanitaria, y en ese aspecto, Mauricio, el sociólogo, no sé si... No, espérame, no, Juan tiene que apagar su micrófono. Juan, por favor, si lo puedes apagar, porque se está metiendo por el del aire. Si puedes apagar el micrófono, Juan. Mutearlos. No sé por qué hay dos cuentas de Juan ahí, Ricardo, a ver si nos puedes... Si puede sacar a Juan, Ricardo, porque se está acoplando. Juan, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, hay un problema, Ricardo, no sé si lo puedes solucionar. Voy a apagar. Ok, por favor, eso. Jorge, sigue. Ya, solamente mencionar que el jefe de la UCI del principal hospital referente uruguayo, una de las cosas que le llamó la atención, Mauricio, era que el presidente desde el primer momento, todos los días, a las 8 de la noche, dio claras señales de la información, montó 3 equipos que eran multidisciplinarios, de expertos, que eran autónomos, independientes del gobierno, y la gente respondió rápidamente con confianza. Ellos estaban recién asumiendo un nuevo presidente, y lo que él mencionaba es que hubo mucha confianza en el discurso público y también la independencia de las medidas sanitarias que se tomaban, que eran independientes del gobierno de turno, en pocas palabras. Y el resultado lo estamos viendo hoy día con Uruguay hasta el momento. Ellos, decía, toco madera, hasta el momento, como te digo, en todo el país tienen un paciente crítico solamente COVID y muy pocos contagiados. Y digo esto porque yo creo que hemos tenido a veces hemos pecado de optimismo, y vale recordar que estuvimos abriendo moles, estuvimos diciendo que volvíamos a una nueva normalidad, estuvo en discusión si en mayo volvían o no los niños al colegio, y uno recuerda eso y uno diría, en este momento, si los chicos estuvieran al colegio sería catastrófico en Santiago. Y sobre todo porque no sabemos por delante, y eso hay que reconocerlo con humildad, cómo se va a comportar en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, el virus en una zona que está iniciando el invierno. Todavía no tenemos el virus influenza, el VRS, no están las patologías, las descompensaciones de las patologías crónicas respiratorias. Entonces, yo creo que ese es un tema, primero, que ha sido bastante variable la comunicación central, un poco a veces con peleas con los alcaldes, con los colegios profesionales, inclusive con la Sociedad de Epidemiología de Chile. Escuchamos algunos días algunas discusiones distintas, y en ese aspecto, solamente terminar en el ámbito comunicacional, que este gobierno ha sido bastante centralista, y eso le ha quitado el piso también a las regiones. Yo creo que la voz del intendente regional, de las autoridades regionales, la ausencia, las presencias, ha sido muy, muy débil, y hemos visto los resultados. La gente en general ha actuado bastante independiente de lo que las autoridades están diciendo. Hay un elemento de confianza que tenemos que recobrar, y yo creo que un elemento fundamental para eso es que seamos humildes y llamemos a que esto lo tenemos que solucionar entre todos, que no sabemos todo y que lo vamos a ir construyendo en conjunto. Me hubiese encantado que hubiesen hecho más caso, que hubieran puesto adelante, por ejemplo, a los infectólogos. Tenemos infectólogos de lujo en el hospital, que la región hubiese hecho más caso a los equipos de expertos que tenemos ahí en el mismo hospital regional,
en vez de estar esperando qué le decía Santiago. Yo creo que ahí hubo una falencia, y solamente decir que no podemos, porque ahora vamos a tener que todo empujar, todos, con el gobierno, la oposición, la comunidad, salud, todos tenemos que empujar para que podamos salir adelante de esto, pero algo que tenemos que aprender es que este conocimiento que logremos en esta pandemia lo tenemos que dejar bien guardadito, porque en otras condiciones una región isla como Magallanes puede perfectamente evitar la contagiosidad que hemos tenido en esta oportunidad, y eso tenemos que aprenderlo. Podemos criticar lo que se hizo, pero ya pasó, ahora tenemos que superarlo, pero no se puede volver a repetir, y eso, las que sean autoridades hacia adelante, tienen que saberlo muy bien. Si empieza una pandemia en iguales condiciones, el cierre de puertos, el cierre de aeropuertos, los que lleguen por ser habitantes de la región tienen que irse directo a cuarentena 14 días, esos elementos tenemos que aprenderlos para la próxima vez. ¿Compartes, Arturo? ¿Ha cambiado un poco el relato del gobierno? Claramente cambió originalmente desde lo que partió diciendo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y lo que termina diciendo también esta semana de lo complicado que está y la poca confiabilidad recíproca que hay. Gobierno, Estado, gente, población. ¿Compartes eso? ¿Ha cambiado el relato del gobierno, Arturo? Tú que terminaste el primer bloque siendo crítico también respecto de algunos detalles en los mensajes, ¿no? Sí, mira, es que hay dos cosas. Una cosa es el momento y lo que viene después, tienes que separarlo muy bien. Si tú empiezas a mezclar lo que viene a lo que es, cometes un error, porque la gente no te va a entender. Va a creer que, quiere decir que estamos mejor, entonces relajémonos un poco. Entonces creo que la gente que trabaja en lo que va a venir, cómo vamos a reactivar después toda nuestra economía, cómo vamos a volver a la normalidad, cuáles van a ser los empleos para absorber la cesantía, es como un equipo aparte. Hoy día tu tema principal es que la batalla, como lo han llamado en Santiago, nos va a quitar mucha, yo te diría, figuración a las provincias o a las regiones en general, lo cual nosotros tenemos que invertirlo, nosotros tenemos que crear nuestras prioridades y hacerlas sentir. Y esto implica que el relato que tú tenías hasta ahora, que vas transmitiendo lo de Santiago, no, pues tienes que tomar ahora la iniciativa de qué es lo que tú vas a hacer en nuestra región para mantener dentro de los cánones que se ha fijado, yo te diría, la parte... cómo va a respetar las barreras sanitarias, cómo va a ser el distanciamiento social, dar muchas instrucciones, pero tienes que lograr lo que señalaba un poco el doctor Frier recién, el concepto de unidad. Cuando el mensaje que yo digo, hay inmediatamente alguien que está diciendo sí, pero ya tenemos un problema. Eso quiere decir que somos mediocres. Porque tú cuando te está el barco hundiendo, tienes que ver y ocupar todos los recursos. Algunos estarán viendo los planos, otros estarán viendo las bombas de achique, etcétera. Hay todo un procedimiento en conjunto con distintos roles. Cuando la gente quiere resumir un rol y abandona el otro, termina hundiéndose y obviamente nos vamos a pique. Yo creo que acá el gobierno que le falta es aparecer, ir a hablar con los expertos, hacer paneles, transmitir en los medios lo que están pensando. Porque lo peor es cuando tú no sabes para dónde van. Sabes que Santiago ha hecho muchas cosas, pero aquí ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro itinerario para adelante? ¿Vamos a ser más duros en materia de exigir? ¿Qué es lo que queremos, digamos? Y si no hay esa comunicación, ¿no? La estrategia, claro, y comunicarla, porque yo puedo ser un pésimo comunicado, sí, puedo ser re malo, pero para eso lo hay. Pon al que habla bien, por último ponte al alcalde, si le gusta hablar bien, que él hable o quien sea, pero que transmita el mensaje común. Cuando aparece una sola autoridad hablando y otro diciendo sí, pero tenemos un relato malo, y yo te diría que la gente tiende a confundirse. Yo creo que hoy día tenemos que dar un solo relato y todos mostrarnos firmes con él, porque si estamos diciendo a cada rato que tenemos dudas, falla la crisis se hunde, la cosa falla cuando empiezan las órdenes y contraórdenes que producen desorden. Yo creo que acá, más que orden y contraorden, lo que ha habido es el relato un poco débil. Yo creo que eso tiene que afirmarse más. No basta en que yo diga, ¿sabes? La gente violó, no sé, el toque de queda fueron 29 y es mucho, y entonces no, voy a hacer ahora mucho más duro con estas personas. Tiene que hacer un relato que esto viene más fuerte, que ya no hay tolerancia. Las carreritas, viejo, te voy a confirmar el auto y te lo voy a tirar al tiro allá al depósito. Allá si te lo desmantelan o no, ojalá te lo dejen hecho que te quede solamente las llantas. Es tu problema.
tiene que haber un relato más duro y más respaldado por el resto, porque cuando la mitad te deja hablando solo tampoco es malo, pues si tú estás con el relato estamos de acuerdo y te dejan solo hablando, es un mal relato. O sea, aquí yo me gustaría estar con los exintendentes, formar una cosa que hay consenso, no solamente con el panel de expertos, sino con el panel conductor, porque los expertos a veces tienen contradicciones, me ha tocado muchas crisis, y los expertos a veces opinan blanco y medio grises, y tú tenés que cortar el queque con las otras personas que van a estar en la acción, los bomberos, no sé, lo que sea. Entonces tiene que haber un trabajo mucho más fuerte en el aspecto comunicacional, y yo te diría de dar señales claras que son entendibles y que son aceptables por la mayoría de la gente que sabe y tiene el conocimiento. Jorge, ¿qué opinión tienes respecto de las críticas que hacen alguna parte, algún porcentaje del mundo de los medios, pero también el mundo de la ciencia, de los especialistas, respecto de la falta de datos para poder analizar la complicación que tienen para que se le entreguen datos? Yo contaba el otro día que yo he pedido tantas veces el desagregado y más allá, esto va en vías de una cuestión constructiva, ¿no? Para poder ir mejorando y para poder tener una realidad mucho más cercana a lo que realmente es, para poder contarle las cosas a la gente bien, de buena manera. Yo contaba que estuve pidiendo un mes el desagregado de los permisos, tanto de las trabajadoras y trabajadores, porque estaban trabajando, los permisos temporales, los salvoconductos, etcétera, y hace un mes que se solicitaron a la autoridad directamente y no han sido entregados, no hay datos. Los tuvimos que pedir por transparencia, los pedimos el lunes por transparencia, tenemos que esperar 10 días hábiles prorrogables para que nos entreguen los datos. Uno hace periodismo informativo, que es el día a día, por último puedes esperar ya una semana que te entreguen los datos. Pero en otras ocasiones, hace 15 días hemos pedido datos y cuando se cumplen los 10 días prorrogables, se puede prorrogar por 10 días más. Es como que no te entreguen la información en definitiva, y esos datos te sirven después quizás para escribir un reportaje de investigación, tal vez un libro, qué sucedió en la pandemia en ese momento, pero los que necesitamos nosotros son datos duros. ¿Le afecta a la ciencia, le afecta a la medicina, a la salud, a los especialistas esta complicación? ¿Crees tú que pasa algo ahí respecto de la transparencia en los datos, Jorge? Ahí estamos. Mira, tú mismo lo has dicho, lo decía, me parece, Juan, al principio. Hoy día, cuando se corrigen el informe de Magallanes, que en vez de 2 contagiados eran 18 contagiados, yo creo que hemos tenido falta de rigurosidad, primero en la creación de los datos, y segundo, y ahí Arturo es experto en el ámbito de datos, sería bueno conversarlo un poco más también ahí con Arturo en el ámbito de desagregación de datos. Todos los epidemiólogos chilenos, la sociedad científica, los estadísticos, han pedido, y los alcaldes, desagregar los datos. Y lo más complejo es que estos datos los tenemos desagregados, y la pregunta es por qué no se abren las bases de datos. Tanto así que tenemos discusión inclusive de los muertos. Tú hablabas el ejemplo de la periodista Matus con la discusión que hay con el registro civil y otras instituciones que dan distintos datos. Entonces, el gran problema que tiene hoy día el mundo, con mucha fuerza Latinoamérica y con especial hincapié Chile después del estallido social, es una crisis de confianza. Y la confianza se supera exclusivamente con transparencia de contar la realidad, de probablemente, si uno está viendo que todo el mundo desarrollado está colapsando desde el punto de vista sanitario y se nos está diciendo que somos el mejor sistema del mundo, uno dice, con 2 dedos de frente, uno se da cuenta que no se está diciendo correctamente la información. Entonces, en ese aspecto, la confianza, el poder entregar al máximo, abrir las fuentes de datos, al contrario de perjudicar al gobierno, lo va a ayudar, porque nos va a permitir, con transparencia, primero no tener un problema en la línea de flotación, que es la confianza, y segundo, poder ir todo en el ejemplo que da Arturo muy bien, que me gusta, que cuando se está hundiendo el barco, no importa cuál fue la causa de que el barco se estuviera hundiendo, eso lo veremos después. El punto es que hay que salvar la situación, y ahí tenemos que cooperar todos, y para cooperar todos se tiene que tener muy clara la información, quién conduce y la información que se tiene. Jorge, un minuto respecto de datos de estadística y después voy a cerrar con Juan, que logró conectarse ahora, y para dar los minutos finales también a Juan Morano. Arturo, respecto de los datos, de esta transparencia o falta de datos que se critica, ¿qué opinión tiene?
Mira, tú tienes una cierta recolección de datos que partió al comienzo, y después se empezó a abrir la base de datos. Los contagiados, los asintomáticos, empieza a abrir, y eso te empieza a variar tu base de datos y las necesidades también, porque el mundo ha ido cambiando la forma de medir. Entonces, cuando tú vienes con una base de datos que le va siguiendo la curva, le introduces nuevas variables, resulta que perdiste el control del dato. O sea, ese dato ya no sirve, nadie te lo ha dicho. Oye, esa curva que llevábamos, ahora al agregar esto, ¿qué pasa con esa curva? Porque se suponía que acá cuando llegábamos a 1000, decían las proyecciones en esa época, oye, estamos en el pic y que debería ser ahora. Pero la pregunta es que ahora nadie te está diciendo si eso es ahora o no. Ahora, la forma de medir los indicadores han cambiado también. El R0 que se ocupa ahora, que es un complejo estadístico explicarlo, pero es otro medidor que te dice que si tú estás cercano a uno estás bien, de ahí para abajo y de ahí para arriba estás malo. Entonces, el mundo ha ido adaptando a medida que los modelos se perfeccionan a base del conocimiento. Hay mejores informaciones que te dicen cuándo estás bien y cuándo estás mal, que es lo que quieres saber en definitiva. Entonces, creo que aquí hay una confusión y una necesidad de múltiples datos que tú no sabes para qué son. ¿Qué queréis demostrar? Porque lo antes era, oye, mira, tenemos tantos contagiados y tantas camas están ocupándose en esto, queremos saber cómo afecta el dato a la capacidad hospitalaria. Pero después queremos saber, oye, pero ¿cuándo vamos a salir? Oye, que sí, interesante, pero resulta que tenemos pocos datos. Entonces, esto es una evolución permanente de modelos y de necesidad de cifras que empieza a pedir el medio. Después te dicen, oye, los que se están muriendo son personas que tenían enfermedades asintomáticas, no sé cómo es el término exacto, pero ¿cuánto es eso? ¿Qué significa? O sea, hoy día te invaden con un montón de términos sin datos que te dejan lelos, digamos, que tú no sabés qué decir. Hoy día yo realmente no podría decirte si acá nuestro problema son que está afectando mayormente a los de 75 años para arriba, pero con enfermedades de antes, o no. O sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a ir a esos hogares? ¿Cómo voy a protegerlos para tomar decisiones? Entonces, al no tener eso, yo creo que operamos erráticamente. Esa es mi opinión técnica, digamos. Juan, me imagino que nos has estado escuchando algo. Estamos hablando del relato del último mes del, yo lo he del escuchado, gobierno, no sé los datos. No, pero voy contigo, ahora te escucho perfecto. Ya, ok, sí, aquí tuve un problema técnico no menor, digamos. Pero ahora estoy con el celular, así que... Perfecto, pero te escuchas perfecto. Te ves bien y te escuchas perfecto. Ya, mira, yo justamente quería tocar un tema de lo que has estado hablando. En España hace ya 10, 12 días se autorizó el que los menores salgan a pasear, a acompañar a los papás o de un responsable que hagan algún tipo de relajo. Y ayer ya la prensa española daba cuenta de un aumento sostenido, notorio, de los casos de COVID en menores. O sea, cuando tú sacas a los niños de la casa, los expone, aunque los cuide, se contagian. Entonces, yo quiero insistir en el tema que hemos dicho todos. Es cierto, esto va a venir por oleadas, hay que definir la periodicidad de las oleadas y solo vamos a estar no susceptibles de enfermarnos cuando la prevalencia, ¿no es cierto?, de los anticuerpos esté en la mayoría de la gente. Tú sabes que en España, con todo lo terrible que ha pasado, están haciendo ese estudio y solo el 5% de los españoles se encuentra con inmunidad. Por lo tanto, cuando uno piensa, y en Chile íbamos a dar un carnet de alta, te pasa lo que decía Jorge Frías, te toca todo, te impide razonar bien y dice aquí hay algo que está mal. La mejor salud no puede pretender ser la única que dar un carnet de alta cuando pasan 14 días o cuando pasan 28 días, porque esa no es ninguna forma de medir la salud. Hagan un examen, si el examen resulta ok, esa persona estará sana y estará inmune y no infectará más, pero háganlo, no simplemente porque se han pasado una X cantidad de días. Me sucede lo mismo cuando dicen, mire, tenemos tantos casos activos y simplemente se restan las personas que 14 días atrás estuvieron enfermas. No hay ni un análisis posterior. Según esos análisis, en Punta Arenas habrían solo 200 personas con coronavirus activo, de acuerdo a lo que decía la SAEM hoy día. Y yo me atrevo a decir que eso no es efectivo. Con la calidad de información que entregan, más la otra información que anda, uno se da cuenta que eso no es así. Si solo hubiera 200 activos estaríamos en miel sobre hojuelas, pero no es cierto. Entonces, sigámonos cuidando, sigámonos protegiendo, hagamos los esfuerzos para ser más permeable con lo que nos señala la autoridad, pero la autoridad pedirle que sea más seria, más responsable y más cuidadosa con la información que entrega. Yo creo que en este barco estamos todos, esto es nuestro Titanic, esta pandemia,
y si hacemos bien las cosas vamos a poder ser pocas o serán pocas las víctimas fatales, pero si lo hacemos mal vamos a estar todos llorando dentro de 6 meses. Así que el llamado, Mauricio, es a seguir siendo responsable, a salir lo menos posible, a seguir cuidándonos y que ojalá, ¿no es cierto?, sigamos manteniendo la potencia que ha demostrado hasta ahora los equipos de salud, que han sido capaces, yo quiero nombrarlo acá, de sacar a una persona incluso con condiciones bastante complejas previas, la doctora Idulle, y que hoy día con alegría nos enteramos todos que fue dada de alta. Era un caso tal vez hasta emblemático. Yo me alegro que ella esté bien, porque significa que la gente en salud de Magallanes es capaz de sacar adelante a pacientes complejos, siempre y cuando tenga tiempo para hacerlo. No nos van a trasladar a ninguna parte más, porque todos los demás hospitales hoy día están saturados. Lo que dijo Jorge Flie es así. Tuvimos la ventaja, entre comillas, que hubo personas que pudieron tratarse en el resto del país cuando aquí estuvimos saturados, pero eso ya no va a ocurrir. Así que a cuidarnos, porque nadie va a cuidarnos por nosotros. Así es, a cuidarse. Muchas gracias a todos. Me voy con una noticia de hace poco ratito, ¿no?, que se empezó a dar a conocer cuando estábamos partiendo. El senador Rabindranath Quinteros ha dado positivo por COVID-19. Recién era una persona que acaba de hablar con Rabindranath Quinteros. Recordemos que Quinteros estuvo esta tarde en la Comisión de Salud en La Moneda, Rabindranath Quinteros. Ahí fue descubierto su COVID-19, al parecer. Eso es lo que esa es la información que está, pero de que está confirmado con COVID-19, está confirmado. Y les quiero recordar que la Comisión de Salud la componen Guido Girardi, el senador Chaguán, alguien más de la UDI y Carolina Goich. También componen esa comisión y estuvieron con Rabindranath Quinteros en la Comisión de Salud que tuvo reunión en La Moneda esta tarde. Jorge Flies, Arturo Molina, Arturo Storaker Molina, Juan Morano Cornejo, muchas gracias a los tres históricos panelistas de este análisis regional por acompañarnos en esta tarde. Un abrazo para los tres, que estén muy bien. Chao, Jorge. Muchas gracias, chao. Muy bien. Adiós. Que estén bien. Chao, que estén bien. Muchas gracias, don Ricardo Sánchez, en los mandos centrales. Nosotros nos reencontramos el fin de semana en las repeticiones y el lunes con más Buenos Días Región y más ratito durante el fin de semana en los streaming a través de redes sociales. Que estén muy bien. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Análisis Regional. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo, los exintendentes Arturo Storaker Molina, Jorge Fríes Añón y el exseremi de gobierno Miguel Schweitzer Fernández. Conduce el periodista Mauricio Vidal. Análisis Regional. Después de la noticia, el análisis.